Bienvenidos sean todos a la clase de Escuela Dominical de Biblia, donde estamos estudiando actualmente la primera carta de Juan. Escuchemos la lectura correspondiente al capítulo que estudiaremos hoy, que es el 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vivamos en el Espíritu. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Permanezcamos en el amor. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esta epístola, Juan combate la doctrina gnóstica que negaba la humanidad de Jesucristo. Juan proclama la identidad de Jesucristo como encarnación de Dios. Este capítulo lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte que aborda cómo los cristianos pueden confirmar y verificar a aquellas personas que dicen hablar en el nombre de Dios. También una afirmación a la doctrina basada en Cristo Jesús, temas que ya Juan viene desarrollando durante toda la carta. Y una segunda parte donde Juan sigue igualmente desarrollando el tema del amor. Primeramente vamos a enfocarnos en la primera sección, que, como dije anteriormente, se relaciona a grandes rasgos con los falsos profetas llamados anticristo. Como hemos visto, hay varios pasajes que hablan de esto, incluso de Juan, como el capítulo 2, versículos 18 al 25, los cuales se dice que son engañadores y tratan de engañar. Por otra parte, también se enfoca en aquellas
en aquellas personas que dicen tener el conocimiento sobre las verdades espirituales. Para poder entender de una manera integral la difícil situación que los cristianos primitivos estaban experimentando y viviendo en ese entonces, tenemos que darnos cuenta que muchos afirmaban hablar de Dios, pero no existía un Nuevo Testamento completo y disponible para todos. Entonces, aunque bien es cierto que Juan escribe para combatir a los falsos maestros, él también escribe para animar a los verdaderos creyentes. Y lo hace aportando algunas pruebas. La prueba doctrinal a través de la fe en Jesús, el análisis del estilo de vida a través de la obediencia y la aceptación social a través del amor. Otro aspecto de dificultad que tenían los cristianos de ese entonces es que se enfrentaban a la herejía de los falsos maestros gnósticos, que, como hemos visto durante toda la carta, Juan aborda clara y tajantemente. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más en este tema. El gnosticismo, influenciado por filósofos tales como Platón, promovió un dualismo afirmando que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Como resultado de esta presuposición, estos falsos maestros, aunque atribuían alguna forma de deidad a Cristo, negaban su verdadera humanidad para preservarlo del mal. También decían tener conocimiento elevado, una verdad más alta, conocida únicamente por aquellos que estaban en las cosas profundas. Solo los iniciados eran los que tenían el conocimiento místico de la verdad, que era aún más alto que las escrituras mismas. En lugar de que la revelación divina estuviera de pie como juez sobre las ideas del hombre, las ideas del hombre juzgaban la revelación de Dios. Por eso para Juan es tan importante enfatizar el contraste que hay entre aquellos que son del mundo y aquellos que son de Dios. Entonces, la herejía incluía dos formas básicas, como vimos en la clase pasada. En primer lugar, algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía ser físico. Esto era conocido como el docetismo, que es una palabra que viene del griego que significa aparecer. Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús al recordarles a sus lectores que él era un testigo ocular de él. Lo vemos a través de los verbos que él ocupa en sus escritos, tales como ido, visto, palpado, Jesucristo ha venido. De acuerdo a la tradición más antigua, según Ireneo, otra forma de esta herejía, la cual Juan pudo haber atacado, era guiada por un hombre llamado Cerinto, quien contendía que el Espíritu del Cristo descendió sobre el Jesús humano en su bautismo, pero lo dejó poco antes de su crucifixión. Juan escribió que el Jesús que fue bautizado al principio de su ministerio era la misma persona o fue la misma persona crucificada en la cruz. Tales posiciones herejes destruyen no solamente la verdadera humanidad de Jesús, sino la expiación, ya que Jesús no solo debe haber venido siendo verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre y físicamente real. Él sufrió y murió en la cruz para hacer el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado. La posición bíblica de Jesús afirma su humanidad completa como también su deidad completa. La idea gnóstica de que la materia era mala y de que solo el espíritu era lo bueno llevó a la idea de que o el cuerpo debía ser tratado ásperamente, una forma de ascetismo, o el pecado cometido en el cuerpo no tenía ninguna relación o efecto con el espíritu de la persona. Esto lo que hacía era llevar a algunos, especialmente a los oponentes de Juan, a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba, lo que llevaba al desenfreno total y el tema de la inmoralidad era permisible de una forma exagerada. Uno podía negar que el pecado aún existiera y menospreciar la ley de Dios. Juan enfatizó la necesidad de obedecer las leyes de Dios, ya que definió el verdadero amor como obediencia a sus mandamientos. Así que vayamos verso a verso a través de estos primeros 6 versículos. En primer lugar, el versículo 1, quiero resaltar dos cosas. Tenemos esta parte de no creáis a todo espíritu y este verbo que es probad. No creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Juan advirtió en contra de creer a todo espíritu. Es decir, nunca debemos asumir
que cada experiencia espiritual o cada demostración de poder espiritual proviene de Dios. Debemos probar las experiencias espirituales y los fenómenos espirituales para ver si de hecho provienen de Dios. Aquí tenemos una primera palabra que es creáis. Esta palabra, creer, viene del griego pisteu, que es una palabra compuesta, que a su vez viene de pistis, que es fe, y es derivado de peito, que significa persuadir o ser persuadido. Esta palabra significa creer, afirmar, tener confianza. Tiene el significado de ser persuadido por el Señor. Entonces, lo curioso de esta palabra es que está completamente relacionada a la fe. Juan nos está llamando a creer a que no tengamos fe en todas las cosas que vemos, sino en aquello que viene de Dios. No tengamos fe a todos los eventos espirituales. No todo lo que brilla es oro. Por otro lado, tenemos el otro verbo, o la otra palabra. Probar los espíritus se son de Dios. Esta es responsabilidad de todo cristiano. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:21, donde dice que tenemos que probarlo todo. Poner a prueba los espíritus es la obra del cuerpo de Cristo. Es nuestro trabajo y debe realizarse utilizando los dones de discernimiento que Dios nos ha dado. Toda profecía debe ser juzgada por estándares bíblicos a través de la palabra. Nunca debe ser recibido solo porque sea súper genial o porque fue dada por alguna persona importante. Confiamos en el principio de que Dios nunca se contradecirá a sí mismo y sabemos lo que ya ha dicho en su palabra. Entonces tenemos esta palabra, probar, que viene del griego dokimazo, que viene de dokimos, que significa aprobado. Correctamente significa intentar, probar, mostrar que algo es aceptable, real o que algo es aprobado. Puesto a prueba para revelar lo que es bueno. Es interesante porque esta palabra no se centra en refutar algo o mostrar que algo es malo, sino mostrar que algo es bueno. Es interesante porque esta es la única vez que aparece este verbo en la literatura joánica, pero se da con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, unas 21 ocasiones. De hecho, aparece en las cartas de Pablo cuando él invita a sus iglesias a evaluar la validez de las enseñanzas irregulares que habían, como en 1 Tesalonicenses y en 1 Timoteo. A lo largo de esta carta, hemos visto sugerencias sobre el cisma en que estaba atrapada la comunidad de Juan, que alimentaban a los falsos maestros. Ahora vemos que ellos eran neumáticos, con tendencia a las cosas espirituales, maestros que afirmaban que sus palabras eran inspiradas por el Espíritu de Dios. En este versículo, Juan los llama profetas, porque técnicamente un profeta es el portavoz de algún espíritu. Y como Juan reconoce, entre los que se hacen llamar profetas hay muchos fraudes, y esto lo podemos corroborar en pasajes del Nuevo Testamento, como en Marcos 13:22, en Hechos 20:28 al 30, y 2 de Pedro 2. Sin embargo, en el Antiguo Testamento tenemos también varios ejemplos o varios casos de esto. Tenemos en el libro de Jeremías, también en el primer libro de Reyes, podemos encontrar algunos ejemplos. Y quiero enfocarme en uno en particular que está en el capítulo 13 del primer libro de Reyes, donde el Señor levanta a un profeta de Judá para amonestar a Jeroboam. El caso es que él, luego de esta escena, tuvo un encuentro con otro profeta de Betel. Y lo interesante de esta historia es que Dios le dio unas instrucciones claras. Le dijo que no podía ni beber ni comer nada de lo que hubiera allí. De hecho, Jeroboam le ofreció y él dijo que no. Sin embargo, cuando se topó con este profeta, dice que el versículo 18, mintiéndole, le dijo que él también era un profeta y que un ángel le había aparecido y le había hablado por palabra de Jehová, diciendo que se lo llevara a su casa para darle pan y agua y que pudiera comer y beber. Y bueno, haciendo un poco de spoiler de esta historia, él accedió y eso le costó la vida literalmente. Esta es la importancia de saber discernir correctamente. En este punto, es importante hacer una pausa y aclarar un poco más cómo era este problema de la iglesia primitiva. Dijimos algunas características, pero quisiera enfatizar en otras. Las iglesias en casa estaban aisladas en ciudades a lo largo del Imperio Romano.
En los años iniciales existían muy pocas guías doctrinales y las escrituras no estaban al alcance de la mano, como dije anteriormente. Como muchos, los primeros cristianos solo contaban con las colecciones de las cartas de los apóstoles, algunos relatos de Jesús. Por tanto, la comunicación oral en ese momento era súper esencial. Las iglesias confiaban en emisarios enviados por sus dirigentes que entregaban información de otras comunidades y enseñaban. Pablo envió a Timoteo y Silas en esta misión, y Juan envió a ancianos y portavoces, como lo veremos en la tercera carta de Juan. Pero los problemas llegaron cuando se presentaron profetas o maestros atribuyéndose una autoridad que no era suya por derecho. Pablo tuvo que tratar el problema de los maestros no autorizados en Tesalónica, en Galacia, dado que algunas iglesias recibieron cartas falsas. Este fenómeno implicaba que las iglesias podían caer en las garras de cualquier profeta y maestro itinerante sin escrúpulo. Y las iglesias de Juan no fueron la excepción. En consecuencia, los cristianos tenían que estar listos para evaluar el mensaje que escuchaban y el espíritu que los inspiraba. Posteriormente tenemos el versículo 2, donde quiero que podamos resaltar o enfatizar o estudiar dos cosas principales. Está la palabra conocer, el verbo conocer, y la palabra confesar o el verbo confesar. En primer lugar tenemos conocimiento. Conocer viene del griego ginosko, que significa conocer, pero un conocimiento a través de la experiencia personal. Es decir, es un conocimiento de primera mano. Conocer por la experiencia. Vemos como un ejemplo esta escena en Lucas 1, donde María le contesta al ángel, ¿cómo será esto si no he conocido a hombre? Entonces es un conocer a través de la intimidad. Es una palabra en donde creo que Juan nos está llevando a que nuestro conocimiento real sea a través de nuestra intimidad con el Señor, sea a través del Espíritu Santo y sea a través de la palabra y de la revelación de la palabra. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La verdadera profecía y la verdadera enseñanza presentarán siempre un verdadero Jesús. En los días de Juan, la cuestión era si Jesús realmente había venido en un cuerpo real de carne y hueso. Muchos maestros, influenciados por los gnósticos, dijeron que Jesús, siendo Dios, en realidad no podría haberse convertido en un ser humano de carne y hueso, porque Dios no podía tener asociación con cosas materiales impuras. Esta declaración estaría dirigida contra alguna forma de docetismo. La opinión de que Cristo era un espíritu que solo parecía ser un verdadero hombre. Hoy en día tenemos varios grupos que niegan que Jesús realmente es Dios. Pero en la época de Juan, en esta época que era más cercana a la vida real y el ministerio de Jesús en la tierra, la gente no tuvo dificultades para creer que Jesús era Dios. Les costaba creer era que Jesús fue un hombre de verdad. Esta falsa enseñanza decía que Jesús era verdaderamente Dios, lo cual es correcto, pero en realidad un hombre ficticio, lo que es incorrecto. El principio de presentar a un Jesús verdadero es esencial para la prueba de los espíritus. Nadie que presente a un Jesús falso o que no sea fiel a las escrituras puede ser considerado en ningún momento como un verdadero profeta. Entonces acá tenemos esta palabra que es confesar. Viene del griego homologeo y es una palabra también derivada de homou, que es juntos, y lego, que es hablar a una conclusión. Correctamente se define como expresar la misma conclusión, es decir, estar de acuerdo, profesar, porque en pleno acuerdo así se decidió. Significa hablar lo mismo, asentir, estar de acuerdo. Nosotros confesamos porque estamos alineados con el Espíritu Santo. Hablamos lo mismo, el mismo idioma con el Señor. Y ese idioma es Jesús. Jesucristo ha venido en carne. Una doble verdad confesada que Jesús es el Cristo y también que ha venido. Verbo que interesante porque está en tiempo perfecto. Es decir, no implica un mero hecho histórico que fue pasado. O sea, ahí no dice Jesucristo vino, sino Jesucristo ha venido.
Y eso es un presente continuo del hecho y de los efectos que producen continuamente. Jesús ha venido. Su carne implica su muerte por nosotros, porque solo asumiendo la carne podía él morir, porque como Dios no podía. Y su muerte implica nada más y nada menos que su infinito amor por nosotros. Vemos en pasajes como Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Y así fue lo que él hizo por nosotros. Negar la realidad de su carne es negar su amor, y así desechar la raíz que produce todo amor verdadero por parte del creyente. Para Juan, la fe cristiana se podía resumir en una gran frase. La vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cualquier espíritu que negó la realidad de la encarnación no era de Dios. Es por esto que Juan establece dos pruebas de fe. En primer lugar, para ser de Dios, un espíritu debe reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías, como Juan lo vio. Negar eso era negar tres cosas acerca de Jesús. Era negar que Él es el centro de la historia, aquel para quien toda la historia anterior había sido una preparación. Es negar que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. A lo largo de sus luchas y sus derrotas, los judíos se habían aferrado a las promesas de Dios. Negar que Jesús es el Mesías prometido es negar que estas promesas fueran verdaderas. Y finalmente es negar su reinado. Jesús vino, y no vino solamente para sacrificarse o para morir, vino también para reinar. Y negar su condición de Mesías es dejar de lado su realeza esencial. Luego, para ser de Dios, un espíritu debe reconocer que Jesús ha venido en carne. Fue precisamente esto lo que los gnósticos nunca pudieron aceptar, dado que, en su opinión, la materia era completamente mala. Una encarnación real era una imposibilidad, porque Dios nunca podría encarnarse a sí mismo. Ahora bien, negar la realidad de la encarnación tiene ciertas consecuencias definidas. Es negar que Jesús pueda ser nuestro ejemplo. Si no fue en ningún sentido un hombre viviendo en las mismas condiciones que los hombres, no puede mostrarnos a nosotros los hombres cómo vivir, o no podría, pero sí fue así. Es negar que Jesús pueda ser el sumo sacerdote que abre camino a Dios. El verdadero sumo sacerdote, como vio el autor de Hebreos, debe ser como nosotros en todo, conociendo nuestras debilidades y también nuestras tentaciones. Y por último, es negar que Jesús pueda en algún sentido real ser Salvador. Para salvar a los hombres tenía que identificarse con los hombres a los que había venido a salvar. Luego vemos en el versículo 3, donde quiero enfatizar como que Jesucristo ha venido en la carne y es de Dios. Aquí Juan vuelve a resaltar esta frase interesante. Jesucristo ha venido en participio perfecto. Es la prueba esencial contra los falsos maestros a quien Juan combate en este libro, los gnósticos. Su afirmación principal es que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y esta frase afirma que la humanidad de Jesús no fue temporal, sino es un evento permanente. Jesucristo ha venido. Este no es un asunto intrascendente. Jesús realmente es uno con la humanidad y uno con Dios. Es un evento y es un evento atemporal. En este versículo se resalta el hecho de confesar a Jesús, que es lo que le interesa realmente a Juan. De hecho, ya viene dando vestigios de eso desde el versículo pasado. Él busca a creyentes que abracen con sus palabras y sus corazones la verdad de la encarnación. Consideración correcta de la identidad de Cristo, una humanidad eterna e histórica, junto con un reconocimiento personal de su condición de Señor. En el Nuevo Testamento vemos que hasta los demonios reconocen el hecho de la encarnación. Ejemplo lo podemos ver en Marcos 1:24, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 11, con el endemoniado Geraseno. Pero no abrazaban esta verdad confesando al señorío de Jesús. Es interesante poder comparar este versículo con el capítulo 2, previamente estudiado de este libro. La clave de ambos versos es que Jesús es el centro de toda verdadera relación con Dios. Es el único punto de comunicación entre el cielo y la tierra. Luego tenemos el versículo 4. En este punto hay dos cosas importantes. Es la palabra vencido, vencer y mundo.
que ya se ha repetido varias veces en los versículos anteriores. El Hijo de Dios no necesita temer al espíritu del anticristo. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nosotros los cristianos tenemos un gran y preciado recurso que nos permite experimentar la victoria. Y esto es la presencia vital de Jesús que mora en nosotros. Está en nuestras vidas, el Consolador, que hace que la victoria siempre sea posible. Este entendimiento da gran confianza y poder espiritual para aquellos que caminamos en esta verdad. La victoria está asegurada a través de Cristo Jesús. La palabra vencer viene del griego nikao, que a su vez viene de la palabra Nike, que es victoria. De ahí viene Nike, la marca. Propiamente significa conquistar, vencer, llevarse la victoria, salir victorioso. Y esta palabra es interesante y hermosa porque este verbo significa o implica una batalla previa, pero es una batalla que Jesús ya ganó y que nosotros por fe podemos disfrutar, por gracia, por misericordia. Pero que nosotros la podamos disfrutar por gracia no quiere decir que hubo alguien que pagó un gran precio. Esta palabra o esta frase parece referirse tanto a la controversia doctrinal como a la vida victoriosa cristiana. Y las encuentro súper bellas palabras de parte de Juan, de aliento para ellos, pero también para nosotros. A Juan le preocupa el triunfo de cristianos sobre el pecado y Satanás. Y él utiliza este término 6 veces en este libro, 11 veces en Apocalipsis y una vez en el Evangelio. Para él era importante resaltar este hecho de que hemos podido recibir esta victoria a través de Cristo Jesús. El cristiano no tiene lugar para el miedo. Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es mayor que el Jesús que vive en nosotros. Al principio de la carta, Juan mencionó la idea del mundo y su amenaza para la vida cristiana. Lo vemos del capítulo 2, versículos 15 al 17. Presentó al mundo no como una tierra global o la masa de la humanidad que Dios mismo ama, como lo podemos ver sí en Juan 3:16, versículo conocido para muchos. En cambio, aquí es la comunidad de la humanidad pecadora, la que está unida en rebelión contra Dios. Aquí Juan sugiere que hay fuerzas de oscuridad espiritual que guían e influyen en el mundo. Entonces tenemos la palabra mundo que viene del griego cosmos, que literalmente significa algo ordenado. Propiamente podemos definirlo como un sistema ordenado, el universo, la creación. Y Juan le encanta esta palabra, la ocupa muchísimas veces. Tanto que ya nada más en estos primeros 6 versículos de este capítulo aparece 6 veces y un total de 24 veces en las cartas. Luego tenemos el versículo 5. Los que son del mundo son evidentes porque hablan como el mundo. La influencia del mundo es evidente en sus discursos. Los que son del mundo también son evidentes porque el mundo los oye. No enfrentan el rechazo que el Hijo de Dios enfrentará por parte del mundo, que lo vemos tanto en la predicación de Jesús, porque son amigos del mundo. El que no es de Dios no nos escucha. Entender quién oye lo que Dios nos ha enseñado a través de los apóstoles, según lo registrado en el Nuevo Testamento, nos ayuda a conocer el espíritu de verdad y el espíritu del error. Si alguien escucha lo que Dios ha dicho en la Biblia, sabemos que tiene el espíritu de la verdad. Juan deja en claro que el error tiene una dinámica espiritual. No se trata solo de ser educado o ser inteligente. Algunas personas pueden ser muy educadas e inteligentes y pueden aún ser influenciadas poderosamente por el espíritu del error. El conocimiento sin espíritu es nulo. Dado que el error tiene una dinámica espiritual, mantenerse en el espíritu de la verdad es un asunto espiritual. Nos mantenemos en el espíritu de la verdad al aferrarnos a Jesús, el mismo que dijo, yo soy la verdad, como lo vemos en Juan 14:6. Finalmente tenemos el versículo 6. El versículo 6 nos apunta en esta misma dirección. Responde a la misma pregunta que el versículo 2 ya venía haciendo. ¿Cómo podemos reconocer el espíritu del error y el espíritu de la verdad? La diferencia entre el versículo 2 y el versículo 6 es que en el versículo 2 la prueba es lo que dice la gente. Y en este versículo la prueba es lo que la gente escucha. En esta parte tenemos una palabra muy interesante que es verdad.
que es aletheia en griego. Viene de aletes, fiel a los hechos. En la cultura griega antigua era sinónimo de realidad, es decir, lo opuesto a la ilusión. Es decir, un hecho. Y en esto, esta palabra es interesante y en esto podemos afianzarnos en que nuestra realidad es Jesucristo. Nuestro mayor hecho es Jesucristo, lo tenemos. Y nuestro mayor hecho es saber que Él vino. Esta palabra significa la verdad y Él es nuestra verdad. Sin lugar a dudas, este libro es un libro de contraste. Para Juan era importantísimo resaltar la diferencia entre ellos y nosotros, es decir, los falsos profetas y el mundo, y nosotros que estamos en sintonía con el Dios infinito. Somos diferentes, totalmente diferentes a los que no tienen el Espíritu Santo. Podemos ver entonces una idea esencial a lo largo de este pasaje. Meditemos en lo siguiente. No nos demos el mérito de nuestro oído súper atento o de nuestro corazón que confiesa o de que tenemos una visión correcta de Cristo. Demos siempre el crédito al Espíritu que está en nosotros y la gloria siempre a Dios. Cuando nos sintamos amenazados por cualquier engaño del maligno, cualquier tentación, desánimo, ansiedad, cobardía, recordemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dios Todopoderoso habita en nosotros. Confiemos en Él, porque como dice el capítulo 5, versículo 4 que veremos después, esta es la victoria que vence al mundo, la fe. Y esto es a través del poder soberano del Espíritu Santo. Busquemos el poder del Espíritu Santo, admitamos que sin Él nuestros oídos permanecerían cerrados, nuestro corazón permanecería duro y no podríamos confesar que Jesucristo vino en carne. Oremos para que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos. Si aún no conoces, pide a Dios que quite la dureza de tu corazón. Pídele que ponga dentro de ti la alegre confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, tu Salvador y tu Señor, y arrepiéntete de tu condición pecaminosa. Finalmente, algo interesante de todo esto es la capacidad de Juan de poder mirar a su alrededor y lograr captar aquellas amenazas que habían hacia el Evangelio. Seamos diligentes en observar nuestro alrededor, nuestra cultura. Pasemos cada cosa por el filtro de la verdad de las Escrituras. Luchemos siempre por preservar la autenticidad de la palabra del Evangelio de Jesús. Escudriñemos cada día más y más la palabra de Dios y oremos que el Espíritu sea dando discernimiento y revelación de lo que es verdadero, lo que proviene de Dios. Muy bien, comenzamos con esta nueva sección de este capítulo tan maravilloso que hemos venido estudiando. La primera parte que vimos habla bastante acerca del conocimiento, pero acerca de este discernimiento de los espíritus. Ahora esta sección puede ser considerada como uno de los ejes principales de la epístola de Juan, y trata acerca del amor y acerca del conocimiento de Dios a través del amor, acerca de experimentar a Dios a través del amor. Y tiene este mensaje principal: Dios es amor. Hace algunos años recuerdo que estuvimos estudiando acerca de los atributos de Dios en la clase de escuela dominical, y uno de los más interesantes es este acerca de que Dios es amor. Dios, a diferencia de nosotros, no tiene amor. Nosotros tenemos amor. Dios es amor. Y esta es una declaración que puede ser malentendida por muchos que dicen que Dios, que el amor es Dios. Y no, el amor no es Dios. El amor es un atributo de Dios. Dios es amor. Y bueno, un poquito para bosquejar esta siguiente sección, la dividí
en varias partes. Una primera que comprende los versículos 7 y 8. Dice, el amor fraterno es el producto necesario del verdadero conocimiento de Dios, porque Dios es amor. Juan nos deja ese mensaje principal. El siguiente es la gran exhibición histórica reciente del amor de Dios. Y cuando dice reciente es que es cercana al tiempo en que escribe el apóstol Juan. Y eso serían los versículos 9 y 10. El versículo 11 es nuestro deber o nuestra respuesta a este gran amor. Lo siguiente es la morada o la permanencia de Dios en nosotros, el perfeccionamiento de su amor en nosotros y la prueba de su presencia a través del Espíritu son el equivalente a verlo. Y esto comprende los versículos 12 y 13. Siguiente a eso es todo esto se basa en la verdad fuerte e innegable del testimonio apostólico de Cristo. Juan deja una declaración de que él ha sido testigo presencial de esto. Esto comprende el versículo 14 al 16. Después sigue lo que será el eje central de este capítulo y quizás el punto más resaltante es que la valentía es el resultado del amor perfecto. Y por último, la causa de nuestro amor a Dios o la consecuencia de nuestro amor a Dios y la conexión necesaria de ese amor con nuestros semejantes. Esto sería versículos 19 al 21. Pero comencemos verso a verso. O bueno, vamos a comenzar de hecho con esto, hablando acerca del amor de Dios. Como dije, el amor no es una faceta de Dios, no es una característica de Dios, sino que Dios en amor es amor. En esencia, Él es amor. Él no tiene amor. Él no aumenta en amor como nosotros, que hay como esta idea de que el amor envejece, el amor nuestro tiene etapa. El amor de Dios no tiene etapa. Dios no nos ama menos que ayer. Su amor es la esencia de todo el amor. Y como dije, existe esta confusión o esta idea popular de que el amor es Dios. Y no, el amor no es Dios, Dios es amor. Y bueno, cuando estudiamos acerca de los atributos de Dios hace algún tiempo, decíamos que es un atributo comunicativo, que hay atributos que Dios comparte con nosotros y hay otros que simplemente no los comparte, como su omnipresencia. Nosotros no somos omnipresentes, eh, no somos omniscientes, no somos eh, eh, compartimos la justicia, pero no llegamos a experimentar la justicia como Él. Y de eso habla estos atributos comunicativos. Son atributos que compartimos con Dios, que nos reflejan esa esencia de Dios, ese respirar de Dios que vemos en el libro de Génesis en nosotros, pero no lo experimentamos como Dios lo experimenta. Nosotros no podemos decir, Gustavo es amor, Rebeca es amor, porque no es nuestra esencia. Son atributos, son características que Dios nos ha dado que nos reflejan Él. Entonces, es algo para que tengamos en cuenta, es algo maravilloso que Dios nos permite experimentar. Ahora sí, vamos verso a verso. El verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eh, y bueno, algo que hay que hacer, que hay que decir aquí, eh, es que la base de este conocimiento para los gnósticos o la base de la experiencia de Dios era a través de conocimiento, de saber hechos puntuales, eh, más allá de un experimentar a través del amor de Dios. En cambio, Juan nos dice que si queremos experimentar a Dios, tenemos que amar, que esa es la base central. Ahora, este es un amor que fluye, no un amor que eh,
que está ahí o que viene o que Dios simplemente pone, ¿no? Sino que es un amor que Dios permite que fluya a través de Él mismo, fluye de Dios. Y como dijimos, es el producto necesario para el verdadero conocimiento de Dios. Solo podemos conocer a Dios si amamos. Ahora, esta es una declaración fuerte, eh, porque nosotros experimentamos muchas clases de amor. eh, y es una palabra que Rebeca siempre lo dice, que utilizamos, que en nuestro idioma castellano eh, utilizamos muy frecuentemente y es muy eh, común, pero no expresa quizás la esencia de lo que es. Y bueno, aquí viene la contraparte. La contraparte, ¿quieres conocer a Dios? Ama, ama a tu hermano. Y después viene esto en el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eh, y aquí, bueno, hay que hacer esa salvedad, no es que el amor es Dios, sino que Dios es amor. Y si no amas, no le has conocido realmente. Y como había dicho, en esto radicaba la incapacidad de los gnósticos de conocer a Dios, porque ellos negaban esta posibilidad de conocerle a través del amor, sino que se conocía a través de hechos. Y bueno, como esta influencia gnóstica no es algo ajeno a nuestros días. Hay muchos que todavía plantean que si quieres conocer a Dios realmente, tienes que volcarte al conocimiento, tienes que buscar conocimiento. Y niegan la ineficacia o niegan la eficacia del amor, de cómo a través del amor puedes experimentar a Dios. Y muchos probablemente lo tildan de algo emocionalista, pero no, no es a través del conocimiento, no a través de una acumulación de saberes, sino que es a través del amor. Con esto no queremos decir que eh, está mal el conocimiento, es bueno, pero el conocimiento sin amor no sirve. Ahora, este es un amor no solo de Dios hacia nosotros, sino es para con nosotros. Es a causa, eh, es para con nosotros, a pesar de nuestro pecado, nuestras rebeliones, el amor de Dios se sigue manifestando una y otra vez. El verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, lo que decíamos, no eh, por nosotros, sino para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es interesante porque muchos de estos pasajes nos recuerdan pasajes del libro de Juan. Más adelante vamos a ver esta relación acerca del permanecer. Eh, si pensamos un poquito acerca de la audiencia original, probablemente muchos de ellos habían recibido eh, el Evangelio escrito por Juan y habían estudiado el Evangelio escrito por Juan. Y hay algunas teorías que dicen que este pseudo-gnosticismo que surge en esta iglesia surge a partir em, de una mala interpretación del Evangelio según Juan. Así que em, para ellos estas palabras probablemente le hacen recordar al Evangelio y viene a ser como una explicación de lo que Juan había dicho en el Evangelio. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y bueno, creo que aquí se unen dos doctrinas o dos puntos doctrinales bastante importantes. Como vimos, Dios, el amor de Dios, el que Dios es amor como atributo de Él, pero también acá nuestra imposibilidad de elegir a Dios, de autosalvarnos.
hemos sido salvos, experimentamos el amor no porque decidimos amar a Dios, sino porque Dios decidió amarnos primero. Sí, como dije, esa incapacidad humana versus el amor de Dios que se acerca a nosotros. Es interesante porque cuando analizamos nuestro amor, muchas veces es un amor egoísta. Nuestro amor no es puro como el de Dios. Nuestro amor está lleno de muchos otros sentimientos y de muchas otras emociones alrededor. Ahora dice que ese amor fue el que llevó a Jesucristo a la cruz para que fuera propiciación, para que se hiciera propicio. Ahora quisiera dejarles un video que habla acerca de la propiciación y acerca de los sacrificios para que entendamos un poco más esta idea del amor y cómo ese amor trae vida. Así que los dejo con el video. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal
criminal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Muy bien, seguimos adelante. Verso 11. Amado, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí viene como la respuesta que solicita Juan. Juan le está escribiendo probablemente a cristianos que están siendo atacados, que están escuchando a estos falsos cristianos que están proclamando que hay que conocer, que solo a través del conocimiento se puede experimentar a Dios, y le dice, ustedes tienen que amar incluso a aquellos que están diciendo esta mentira. Entonces un llamado a la acción. Es un sí potente. Como vemos, dice, si Dios nos ha amado así, este sí, esta utilización de esta invitación a través del sí, lo podemos comparar con Juan 13, verso 14, donde Jesús está lavando los pies de los discípulos y le dice, si yo he hecho esto con ustedes, así también deben hacer ustedes con otros. Entonces, es este llamado. Hemos sido amados por Dios. Si nosotros hemos sido amados por Dios, que lo hemos sido, debemos amar a los otros. Es el deber que viene con este llamado. Es el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu.
como dije, la única manera de experimentar a Dios es a través del amor. Y para eso, Él nos habla acerca de este permanecer en Dios. La palabra que utiliza para permanecer es la misma que se utiliza para vivir, para morar. Cuando vives en una casa, cuando habitas una casa, sí, permanecemos en Dios, habla de estar firme sin moverse, quedarte en un lugar, permanecer en esencia. Ahora, este permanecer no es que nosotros permanecemos en Dios. Somos incapaces de permanecer en Dios, de decir, no me voy a mover de Dios, sino más bien que Dios permanece en nosotros. Si nos fijamos los versículos anteriores, nos dice, ustedes van a permanecer en Dios eh, si hacen esto, sino más bien eh, Dios permanece en ustedes si ustedes responden así. Ahora, ¿cuándo permanecemos en Dios? Nos da dos condiciones para permanecer en Dios. Dice que cuando nos amamos unos a otros, permanecemos en Dios. Pero dice también que cuando le confesamos, lo dice luego el verso 15, Dios permanece en nosotros. Entonces, si amamos uno a otro, Dios está permanentemente con nosotros. Ahora, cuando le confesamos, es cuando comienza esa permanencia con Dios. Ahora, es una confesión como una convicción genuina. Y el verso 13 viene como a darnos ese sello. ¿Cómo estar seguro de que permanecemos en Dios? O de que, más bien, de que Dios permanece en nosotros. Estamos seguros de que Dios permanece en nosotros porque tenemos su Espíritu. Es eh, el sello, estamos sellados con su Espíritu Santo. Entonces, esta idea de permanecer nos recuerda bastante a Juan 15, eh, donde habla de que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, y habla de ese permanecer en la vid. Eh, entonces no es tanto que nosotros permanecemos en Él, sino que Dios permanece con nosotros. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, ya lo dijimos anteriormente, a través de la confesión, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ahora, acá se genera un punto de inflexión, un punto de inflexión bastante fuerte, porque Juan viene a decir, hey, nosotros estamos seguros acerca de lo que les estamos diciendo, estamos seguros acerca de Dios, como decía Rebeca, ellos dudaban de la humanidad de Cristo. Y Juan le dice, nosotros lo vimos, nosotros somos testigos de esto, no es que nos los contaron, nosotros lo vimos, lo experimentamos en carne propia, tocamos al Maestro, estuvimos con Él. Y les dice, la única manera, o para permanecer en Dios, tienen que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si regresamos, todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Él. Ahora, para estos creyentes gnósticos, el confesar que Jesús era Hijo de Dios era imposible, porque no creían en esta deidad de Cristo, no creían en ese sacrificio. De hecho, ya Rebeca lo apuntaba, habían algunos que decían que Jesús era el humano y Cristo era el Espíritu, y que cuando se bautizó, Cristo, como un espíritu, como si fuera un fantasma, así como cuando vemos la película Ghost, vino y entró en Jesús y tomó posesión de Jesús.
Entonces, para ellos decir que Jesús es hijo de Dios, probablemente, o confesar que Jesús es hijo de Dios, era algo que no creía. ¿Y Juan les hace esta invitación? Confiesen a Jesús como hijo de Dios. Nosotros lo vivimos, nosotros lo vimos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan nos da como esta secuencia, si se puede decir, del amor. Primero nos habla acerca de esta comunión o de este perfeccionamiento del amor a través de la comunión. Y bueno, esto es algo totalmente lógico. La única manera de tú perfeccionar, de tú amar realmente a alguien es compartiendo con él, compartiendo vida. Eh, Tú no eh, amas más a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos, si no los tienes cerca, si la relación está congelada. Lo amas más o puedes perfeccionar el amor cuando estás con ellos y hacen lo que a ti no te agrada, pero decides amarlo. Entonces, la comunión trae un perfeccionamiento del amor y ese perfeccionamiento del amor genera valentía. Ahora, eh, como dije, este probablemente es el centro del pasaje. Centro del pasaje es un mensaje directo. Acordémonos que no le está escribiendo a los gnósticos. No es una carta abierta a los gnósticos. Es una carta abierta a los creyentes que están siendo atacados por los gnósticos. Y a través de esto le dice, hey, confíen en el amor de Dios, confíen que permanecen en Dios cuando se aman los unos a los otros, no por conocimiento. Y confíen aún hasta en el juicio final. Y esta idea de el temor que trae castigo, y es la visión de el temor como una experiencia de castigo previo al castigo, previo a la pena. Es como cuando eh, quizás pensándolo en el ámbito estudiantil, como cuando tienes un examen para el cual sabes que no has estudiado y antes de que te den la calificación ya está mal y estás sufriendo previamente, ya estás siendo castigado. Entonces, este temor, este miedo previo es eh, eliminado a través de ese permanecer en amor, a través de ese amor que experimentamos y que expresamos los unos a los otros. Es interesante porque Juan apunta esta idea del día del juicio final. Creo que una meditación que hacía hace algunos días, que si vemos el potente mensaje o el mensaje principal del Evangelio, probablemente en los 90, principios del 2000, era que Cristo viene pronto, viene un juicio. Eh, y parece que ya es un mensaje poco popular, ya se escucha menos en la calle. eh, Esta idea de Cristo viene pronto. eh, y ahora hemos aumentado la idea del amor, de que Dios es amor. Pero Juan no elimina el juicio final. El juicio final, va a haber un juicio final. Y, y el amor es de Dios, es el que nos va a hacer permanecer en el juicio final y es el que nos hace no tener miedo a ese juicio final. Elimina totalmente el miedo al juicio final. Ahora, me gusta como la meditación de Agustín acerca de este versículo, eh,
y esta idea del miedo y el castigo. Dice, como en la costura vemos el hilo que pasa por la aguja, primero se introduce la aguja, pero el hilo no se puede introducir hasta que se saca la aguja. Así, el miedo primero ocupa la mente, pero permanece permanentemente porque entró con el propósito de introducir el amor. Me gustan mucho las palabras como la empresa. Dice el verso 19, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo ha de amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, es interesante que une la idea de si tú amas, ama como una expresión física. Amas a tu hermano que ves. Y utiliza esta idea de los sentidos, del mirar, de este contraste en lo más fácil que tienes para amar es a tu hermano. Es más fácil amar a tu hermano que amar a Dios. A tu hermano lo ves, a tu hermano lo tocas, lo compartes vida con él. A Dios no lo ves con tus ojos físicos. Entonces, es interesante como este contraste que hace entre lo visible, entre lo tangible y lo invisible, intangible. Ahora, un mensaje como bastante potente de la epístola de Juan es esta idea de el que aborrece a su hermano, es mentiroso, que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Otra manera como lo expresa, que es más fuerte aún, dice que el que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Interesante la palabra odio, porque no expresa lo que realmente quiere expresar el pasaje en griego. eh, para esta palabra para odio que se utiliza acá en griego, va más allá de nuestra palabra de odio. Nosotros, cuando digo que odio a alguien, es que tengo un resentimiento en mi corazón tal que me genera un sentimiento de aversión contra alguna persona. Yo no lo quiero, lo odio y procuro su daño. Ahora, la palabra que Juan quiere expresar acá no es ese punto, sino es al nivel de amar menos. El que ama menos a su hermano. Ahora, ¿qué significa amar menos? Amar menos significa desde que lo odio, que quiero hacerle daño y quiero matarlo, hasta cuando decimos, ¿sabes qué? Yo no lo amo, pero tampoco lo odio. Me da muy igual. O, o somos indiferentes a una persona. El llamado de Juan, o esto que nos deja acá, es a amar 100%. No, es que yo medio lo amo, no lo amo tanto, no soy tan fanático de él. Juan nos llama a amar 100%. Si tú amas un poquito menos, lo estás aborreciendo a tu hermano, y si lo amas un poquito menos, ya no puedes decir que amas a Dios. Así de tajante es esta declaración. Si tú dices, yo amo un poquitito menos a mi hermano, pero yo amo a Dios, eres un mentiroso. Así de fuerte es esta expresión que nos deja Juan. Ahora, este viene como un mandamiento, el último pasaje, el último verso, dice, y este es un mandamiento, este es el mandamiento que tenemos, que nos amemos uno a otro.
más allá de una sugerencia, es el mandamiento que nos dio Cristo, es el segundo gran mandamiento. El primero, amarás al Señor tu Dios. Perfecto. El segundo, amarás a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es algo opcional. Si nosotros amamos a Dios a causa de este amor de Dios, si le conocemos, entonces amamos. No es que eh, le amamos y le conocemos, no. Si nosotros le conocemos, si nosotros hemos experimentado ese amor de Dios, debemos entonces amarnos los unos a los otros. Este, como dije, es uno de los mensajes principales de la carta o de esta segunda sección de la carta de Juan, y está dado por esta idea. Permanecemos en el amor, permanecemos a través del amor de Dios, o Dios permanece en nosotros a través de su amor y a través de esa confesión que hacemos, esa confesión por convicción. No es solamente decir Jesucristo es el Señor, pero no creerlo, es una convicción verdadera de que Él está con nosotros y de que su amor lo llevó hasta la cruz. Así que bueno, con esto les dejamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que tengan una semana maravillosa meditando acerca de este gran amor de Dios. Quizás un ejercicio que les podemos dejar es pensar en sus relaciones con su familia, padre, madre, cónyuge, hijos, hermanos, eh, con la familia de la iglesia, con la familia de la fe. ¿Hay alguna persona que amo menos? ¿Hay alguna persona de la cual puedo decir, es que él a mí no me cae bien, es que yo no soy fanático de él? eh, ¿Y lo amamos realmente? El llamado de Juan era amar. Amar incluso a los gnósticos. Eh, Juan no excluye a los gnósticos, no le dice, hey, ¿saben qué? Amén. Amén ustedes eh, en la iglesia, sino que ámense unos a otros. No pone una restricción. Entonces, en mis relaciones, ¿cómo están mis relaciones? ¿Hay puentes que tengo que trazar? Así que bueno, con eso los dejo, esperando que tengan una feliz y muy, muy bendecida semana. Bendiciones.